clamor. Cada herida que guardo en mi corazón, antes de que salga el sol, mi dolor, estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, tú sabes qué decir. Vas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Tú conoces mi clamor. Cada herida guardo mi corazón, antes de que salga el sol. Mi dolor, estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Siempre me abrazas, nunca me has fallado. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Por eso dile, estoy con
nunca nos has fallado, Señor. Gracias, gracias, gracias por esa mano que nos sostiene día a día, Señor. Gracias. Gracias porque nos has sostenido con la mano derecha, Dios. Gracias. Como buen Padre y consejero. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres real, Rey de reyes y Señor de los señores. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga mucho más. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo número 50, versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios del versículo 15 hasta el versículo 21. Y leo para ustedes bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres real, fiel y verdadero. Gracias por tu palabra. Que esta palabra corra y sea glorificada libremente en cada vida, en cada corazón. Gracias, Señor, Dios del cielo, porque esa palabra es lámpara, es vida, es pan. Gracias porque aún es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, que esa palabra corra y sea glorificada en esta hora a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Voy a estar hablando sobre el tema: perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Perdonar, hermanos, hermanas, es una de las acciones tal vez más difíciles para las personas. Porque muchas veces perdonar a otros, cuando alguien ha sido herido, dañado, siente por lo general que no es justo. Cuando uno aconseja a las personas y le dice hay que perdonar, y muchas personas en medio de su dolor dicen no es justo, me dañó. Si nosotros miramos qué es el perdón se trata de un proceso voluntario e intencional por el cual el que es ofendido cambia sus sentimientos y actitudes sobre una ofensa. Y esto es lo más interesante, porque cuando tú perdonas, te liberas de esas emociones negativas como el deseo de venganza y cultivando el deseo de hacer bien al ofensor. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a mirar a través de la palabra de Dios, que nos tiene muchos textos donde nos habla sobre el perdón. También el perdón lo podemos ver como un acto voluntario de liberación
en que esa persona decide dejar de sentir resentimiento, rencor, ira o hacia aquel que le ha causado daño. ¿Qué no es el perdón? También es algo importante que usted lo tenga claro. No es perdonar, no es ignorar, omitir, tolerar, excusar, pasar por alto, cerrar los ojos a la falta que otra persona haya cometido en nuestra contra. No es dejar que el tiempo pase, porque mucha gente dice, bueno, con el tiempo luego, y luego de que la ofensa haya sido cometida. No, el Señor nos ayuda a distinguir y a saber cómo tenemos que perdonar. Y aquí tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que es José. Conocemos la vida de José, alabado Dios, vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos. Sus hermanos les tenían envidia, se unieron todos para echarlo en una cisterna, para venderlo como esclavo, porque ellos sentían que su padre Jacob le amaba más, y era así, Jacob lo amaba, aleluya, era hijo de su amada esposa Raquel, amén, y eso despertó odio, rencilla, malestar entre sus hermanos, y entonces ellos decidieron, aleluya, venderlo como esclavo y hacerle creer a su padre que una mala bestia lo había devorado. Si uno examina estos últimos capítulos, este último capítulo del libro de Génesis, donde nos describe toda la vida de José, dice que viendo los hermanos de José que Jacob, porque hay una gran historia, Jacob, José es llevado a Egipto, allí sabemos todo el proceso, lo compran como esclavo, él es injustamente llevado a la cárcel, o sea, pasó un tiempo muy difícil. Los años de José, a partir de los 17 años, fueron un tiempo difícil para él, amén, hacer trabajos que él no estaba acostumbrado, ir a una cárcel injustamente, amén, y en todo ese proceso, él tuvo todo para odiar, para aborrecer, para estar lleno de ira, de enojo, de rabia. Amén. Tuvo muchos años para meditar todo lo que le habían hecho, pero él decidió cambiar ese dolor por perdón. Y uno aquí en esta última parte lo describe tan perfectamente la palabra de Dios, cuando ya Dios lo levanta allí en Egipto, siendo el segundo después de Faraón, y hay una hambruna tremenda, y en medio de ello llegan sus hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegan sus hermanos, él los reconoce. José era una persona irreconocible. Imagínense, vestido como un faraón. Amén. Sus trajes, como eran los faraones. Entonces sus hermanos lo habían dejado a un muchachito de 17 años, y ahora delante de él ven a un faraón. Nunca se imaginaron por su cabeza que ese hombre, ese joven que lo menospreciaron, que lo vendieron, ahora era un hombre que Dios había levantado y lo había puesto en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí, cuando José mira a sus hermanos y los observa que ellos llegan, si nosotros vamos a la palabra del Señor, gloria a Dios, allí también en Génesis, capítulo 42, el versículo 6 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron:
de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Amén. Muchos años antes, siendo él muy adolescente, él tuvo esos sueños que veía que el sol, que la luna, que las estrellas se inclinaban ante él. Dios le había mostrado lo que iba a ser su vida. Amén. Y cuando él está ahí en su trono, que él era el que tenía que vender y autorizar, quien compraba ahí en Egipto, llegan sus hermanos, él los reconoce, y cuando él ve a sus hermanos postrados ante él, el Señor le trae ¿qué? El sueño. Yo te mostré esta situación. Y dice que él estuvo un poco, amén, así duro con sus hermanos, gloria al nombre del Señor. Y él se puso duro con ellos y les dice: ustedes son espías. Y ellos le narran: no, nosotros somos hijos de un varón, somos honrados, nunca somos espías. Imagínense, ¿quién iba a pensar que la vida cambiara tanto? Amén. ¿Quién iba a pensar? Pero aquí están aquellos hombres suplicando por la vida de ellos, aleluya. Y él le decía: ustedes son espías, gloria al nombre del Señor. Y ellos le decían: no, 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 no. Y entonces dice, y José le dijo: esto es lo que dice ustedes: seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Porque les pregunta: ¿y ustedes? Tengo a mi papá, tengo a un hermano, y ese era su hermano de sangre, Benjamín. Y él dijo: yo quiero que ustedes lo traigan. Alabado sea el nombre del Señor. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Mire, José le dice: yo temo a Dios. Un hombre en Egipto temía a Dios, y ellos no jamás se imaginaron que era el hombre que ellos habían vendido. Gloria al nombre del Señor. Y mire que en medio de todo eso, en el versículo 21, se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Oye, porque cuando uno hace mal y se le devuelve, uno dice: uy, esto lo hice yo hace tiempo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Como eres tú con las personas, un día puede pasar, un año, 2 años, 3, 5. Por eso a los jovencitos, a los jóvenes, a las señoritas: ¿cómo actúas tú con tus padres? ¿Cómo actúas con ellos? Va a pasar el tiempo y Dios te va a dar la oportunidad de ser madre. Piensa lo que tú estás sembrando con tu madre, con tus padres: tu rebeldía, tu soberbia, tu desobediencia. Todo eso es una siembra que puedes cosechar. Y recuerde que la cosecha se recoge mucho más que lo que uno siembra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero José era un hombre que temía a Dios. Él le dijo: yo soy un hombre que teme a Dios. Y en el versículo 24 se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Mire, él fue duro, pero su esencia no era esa dureza, y se tuvo que apartar y llorar. Bendito sea el nombre del Señor. José tenía, aleluya, razones humanas para odiar, pero eligió perdonar. Y si usted analiza todos los capítulos últimos de Génesis, aleluya, él se hace demostrar dentro de ellos que él era, alabado sea el Señor, que él era José. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el capítulo 45, porque cuando una persona ha perdonado, cuando una persona teme a Dios, no puede ser dura. Mire lo que dice el 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos.
y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y lo oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, escuche estas palabras de un hombre que decidió perdonar. No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Mire que vuelve a colocar: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Tercera vez le dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros. De nuevo dice: Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos prisa, id a mi padre, decidle: así dice tu hijo José, Dios, cuarta vez, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detenga. Usted ve un hombre libre, que siempre dice: no les pese, no se arrepienten. Usted ve la manera que él se expresa delante de sus hermanos. Él en su dereza, él decía: bueno, los mandó, dejó a su hermano allí preso, les devolvió todo el dinero. Bueno, esos hermanos tuvieron unos días de dolor, de tristeza, de sentir: Dios mío, estamos pagando lo que le hicimos a nuestro hermano José. Pero ahí estaba José, dijo que él empezó a llorar y a gritar y decir: no puedo, este no es mi corazón, porque el corazón del que perdona no es duro. El corazón de que perdona no tiene palabras duras hacia otro. Alabado a Dios. Usted no ha escuchado a personas que dicen: sí, yo te perdono, pero cuando le habla no le responde amigablemente, le responde con dureza. Y eso no es que lo está probando, eso es que está en el corazón. Pero uno ve aquí a José, hermano, que su corazón era un corazón perdonador. Él decidió perdonar. Su perdón, aleluya, no era de labios, era del corazón. Él no podía, aleluya. José no negó el daño. Él dijo: ustedes me vendieron, ustedes pensaron mal contra mí, gloria al nombre del Señor. Porque, hermano, el perdón comienza cuando reconoce lo que pasó. No dice: no me quiero acordar de eso, pero sigue herido, sigue dañado. No me acuerde. No, José dijo: ustedes lo hicieron, ¿cierto? Vosotros pensasteis mal. Amén. Él reconoció la herida. Ustedes me vendieron, aleluya. Pero yo no les guardo rencor, porque yo he entendido que para mí todo esto, el venir aquí, era que yo les estaba abriendo. El Señor me utilizó a mí para abrirles esta puerta, porque la tierra iba a pasar por hambre y el Señor quería bendecirnos a todos, a nosotros. Y el Señor me tomó a mí pasar por dificultad, por tristeza, por esclavitud, por estar preso, pero Él lo hizo conmigo para que ustedes puedan ser bendecidos. Dios es el que me ha ayudado durante todo este tiempo. Él no dijo: no pasó nada, tranquilo, ustedes no me hicieron nada. Usted ha escuchado gente así: no pasa nada. Pero eso no pasa nada, hermano, está aquí la herida sangrando. Cuando usted le dice: no pasa nada, o no me acuerdo de eso. Ojo, él dijo: sí, pasó. Hay que reconocer la herida. Él no minimizó la traición, porque perdonar no es negar el dolor. Amén. Es enfrentarlo correctamente. Yo enfrento mi dolor y digo: sí, pasó eso, pero Dios me ha sanado.
Dios me ha hecho libre. Amén. Esa herida, esa traición no me dejó ahí esclavo, no me dejó ahí en el suelo. Esa traición me ayudó para levantarme, para humillarme y para que el Señor me diera lo que tengo hoy. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. José cambió su perspectiva. Vio a Dios en el proceso. Él dijo, aunque esto me pasó, pero Dios lo utilizó para bendecirnos a todos. Amén. Dios lo utilizó para bendecirnos. Él cambió la perspectiva, porque hay gente que simplemente se queda en su dolor. Pasa 20 años y todavía no. Y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. Y la herida le sangra. Amén. Sangra la herida. Pero no entienden el por qué. Bueno, a pesar de todo eso, pero hoy estoy aquí en victoria. El Señor me salvó en medio de esa herida. En medio de esa herida yo me pude humillar a Dios y el Señor me levantó y el Señor me ayudó. Bendito sea el nombre del Señor. No os entristezcáis, le dijo ellos. Cambió su perspectiva. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él dijo, el dolor tiene propósito cuando Dios está en el control. El dolor tiene propósito cuando Dios está en el control. Y él podía ver, aunque era un esclavo, pero dice, y Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, estaba en el dolor, pero Dios estaba en control. Aleluya. Pasamos por el dolor. Tal vez alguien nos hirió, alguien nos traicionó, pero Dios sigue en el control. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. José entendió. No fueron ustedes. Dios estaba detrás de todo. Cuando nosotros vemos a Dios, dejamos de ver las ofensas. Porque simplemente usted al que ve día y noche al que lo hirió, al que lo hirió, al que lo hirió. Y no lo puedo perdonar, y no lo puedo perdonar. Pero ¿por qué no miras a ese hombre y decir, o a esa mujer, tal vez también ese hombre fue dañado? Y actuó de su dolor. ¿Cuántas personas se han casado llenas de dolor y lo único que saben entregar es dolor y heridas y dañar a otro? Y entonces, ¿qué hacen? Entre los dos cónyuges empiezan ahí el dolor, porque no saben otra cosa sino herirse, dañarse. Una persona para poder ser feliz tiene que estar sana. Y la sanidad es un proceso. José tuvo años y tenía años como para cada día enterrarse en su dolor y decir, bueno, después de ser un niño mimado, regalón, vengo a ser un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios me permite esto? Y aparte de esto, esta mujer se enamora de mí. Yo no he hecho nada y me meten a la cárcel. ¿Por qué no? Él dijo, a través de todo esto, Dios fue llevando mi vida. Porque si yo me quedo en la casa de Potifar, no conozco al panadero ni al copero, que a través de ellos fue que ellos me llevaron allá y hablaron de mí delante de Faraón. No, si no hubieran sido por esas circunstancias, aleluya, que fueron llevando la vida de José, él no puede llegar allá. Pero él dijo, Dios me ha llevado. Dios me ha llevado de la mano. Alabado sea el Señor, aleluya. José renunció a la venganza. Porque dice que cuando los hermanos ya estaban todos allá en Egipto, y qué lindo fueron, vivieron hermoso, y José y los hermanos y el papá Jacob. Pero cuando muere Jacob, los hermanos se les vino, dijo, wow, ¿qué tal que ahora le baje todo el remordimiento y la rabia a José? Porque hay gente así, ¿cierto? Que mientras que está el papá y la mamá dice, bueno, yo no hago nada porque está mi papá. Pero cuando mi papá no está, a este lo voy a botar de esta casa, y si es posible le prendo fuego para que nadie viva acá. Oye, hermano, el corazón perverso de mucha gente, porque no han perdonado de corazón. No han perdonado de corazón. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ella dijo, entonces los hermanos dijeron, no fueron ni ellos en persona, enviaron a decir, tenían miedo. Después del entierro, todo el dolor, el llanto, y dijo, ay Dios mío, ahora José, ¿qué va a hacer con nosotros?
Y le enviaron unos mensajeros, mire, no fueron ellos. Y le mandaron decir, mira, sus hermanos le manda decir en el versículo 16, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, dígale a José así de parte mía. Amén. Te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice que cuando estos mensajeros llegaron, lo único que José hacía era llorar. Y decían, mis hermanos no me conocen. Mis hermanos no han entendido lo que yo un día les dije, que era Dios que me había llevado en el proceso, alabado Dios, y que yo no estoy resentido ni con ellos, yo no estoy resentido con Dios, yo no estoy resentido por esa mujer que me mandó a la cárcel, no, yo he visto a Dios obrar. Y dice que él lloraba, y después de eso llegaron los hermanos y le dijeron, se le postraron otra vez en tierra y le dije, somos tus esclavos. Y entonces dice la palabra, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque así es una persona que realmente perdona, que aunque tenga la oportunidad de vengarse, no lo hace. Que hay personas que han perdonado, pero ven alguna oportunidad de vengarse y se vengan. Eso no es perdón. Pero aquí está un hombre que ha entendido, tomó la decisión de perdonar, alabado sea el Señor. Y él les dijo, ustedes pensaron mal contra mí. Sí, recuerde, él tenía claro lo que ellos habían hecho. Ustedes lo hicieron. Sí, yo todavía me acuerdo, pero no me duele. Pero Dios hizo que ese mal fuera para bien, para hacer lo que vemos hoy, para que ustedes estén aquí. Y él le dijo, no tengan miedo. ¿Sabe? Dios ha hecho algo tan especial en mí, les dijo José, que yo los voy a sustentar a ustedes. No solamente a ustedes, yo voy a cuidar de ustedes, voy a cuidar a sus hijos. Y dice, así los consoló y les habló al corazón. José, alabado sea el Señor, él respondió con bien, yo os sustentaré. Porque el perdón verdadero no solo suelta, también bendice. Yo veo la oportunidad, bendecid a los que os maldicen, dice el Señor. Porque ¿de qué sirve? El Señor nos enseñó. ¿De qué sirve simplemente saludar a los que nos saludan? Bendecir a los que nos bendicen. ¿Qué corazón tenemos? Tenemos que tener esa decisión de perdonar. Yo decido perdonar al que me hirió. Yo decido perdonar a ese papá que me abandonó. Yo decido perdonar a ese esposo, a esa esposa, a esa mamá que me abandonó. Lo decido. Yo no quiero enterrarme con mi dolor. Yo no quiero, porque el odio, la amargura es un veneno que yo cada día hago y me lo tomo. Cada día me estoy muriendo. Usted odia a esa persona para hacerle daño, pero esa persona sigue su vida. Y la única persona que se está dañando, ¿quién es? Usted mismo. Usted cada día se muere de dolor, de rabia. Bendito sea el Señor. Pero uno ve a José que respondió con bien, alabado sea el Señor. Él proveyó, cuidó, consoló, como dice Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Y antes de dar todo esto, José sanó su corazón. Porque reitero ese pasaje donde les dice hace poco, dice que él ya no podía contenerse. El llanto que él dio allí, dice que él gritaba, aleluya, cuando él ya no se podía contener con dureza contra sus hermanos. Dice que los gritos los oyeron en el palacio. Imagínense cómo sería él. Eso, hermano, ese dolor, el poder llorar ahí en ese lugar, alabado sea el Señor. Dios trató con su corazón, porque el perdón es un proceso, no es un evento inmediato, no es una cosa instantánea, es un proceso. Yo tengo que realmente ser sanado. Hay gente que le falla a otro, y esto es importante decirlo. Hay gente que le falla al otro, entonces el otro dice, no, usted es cristiano, me tiene que perdonar ya.
Pero esto es un proceso. Amén. Esto es un proceso. Amén. Una infidelidad, ¿cómo se perdona? Eso no es de un día para otro. Se perdona, pero hay una sanidad. Amén. Y nosotros tenemos que dar lugar ¿a qué? A la sanidad. Si usted fue el que le falló, usted ya no, ya tú eres cristiano, me tienes que amar como sea. Un momento. Dele lugar al proceso, a la sanidad. Deje que Dios se meta en el corazón y que ese José llore. Hermano, la manera que habla aquí de gritar, de llorar, de decir: Señor, gracias Señor, aquí están mis hermanos. Tal vez todo ese tiempo no había podido llorar, porque él llegó de una vez a ser un esclavo. Después lo metieron en la cárcel y allá lo pusieron de dirigente. No había tenido tiempo. Y tal vez usted tiene que llorar. Y llorar por lo que le hicieron. Pero llore ante la presencia de Dios y decir: Señor, aquí estoy, no le echo la culpa, ayúdame a levantarme. Yo no quiero morir en medio del dolor, de la amargura. Alabado sea el Señor. Él renunció a la venganza. Elijo perdonar, dijo José. Yo no quiero, alabado sea el Señor, morir en mi dolor. Amén. Porque usted ni yo podemos cambiar lo que tal vez nos hicieron, pero sí podemos cambiar cómo respondemos ante esa traición, ante esa falta. ¿Cómo responde usted? Amén. ¿Cómo? Perdonar como José es cuando Dios está por encima de la herida. Cuando Dios está por encima de la herida. Alabado sea el Señor. Él pudo entender que era Dios el que lo había podido ayudar. Alabado Dios. Y reitero, antes de saltarlo, Dios tuvo que procesarlo y Dios lo sanó. Alabado Dios. Cuando alguien, aleluya, puede entender que ese dolor te puede encadenar para siempre. ¿Cuántas personas que me oyen llevan años, meses, días, también tal vez cautivas a un dolor? No puedo perdonar. Y tal vez alguien me está mirando y dice: es que usted no sabe lo que me pasó. Sí, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y esa herida, dice la palabra que el Señor Él sana al corazón quebrantado. Alabado sea el Señor. Él sana al corazón quebrantado. José nos enseña en esta hora: no es lo que te hicieron, es lo que decides hacer con lo que te hicieron. Puedes vivir atado al pasado o libre al propósito de Dios. Mire que José, hermano, él pudo vivir atado a ese dolor, a ese momento en que lo tiraron a un pozo, en que vuelven y lo sacan, en que lo venden a un esclavo. Pero cuando sus hermanos están ahí, no se recordó del pozo, se recordó de lo que un día Dios le había mostrado. Oh, esto lo que pasé tenía un propósito, y es traerme aquí. Y por eso es que les dice: no les pese haberme vendido, porque he entendido que hay un propósito. Cuando yo no simplemente estoy viendo el dolor, el daño, la afrenta, sino que yo veo, a ver, ¿qué puede sacar Dios de este dolor? ¿Qué puede sacar Dios de esto que me hirió tanto? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo opto o vivir atado a ese pasado o libre en el propósito de Dios. Si usted tiene algo en contra de alguien, esté ahí: Señor, perdono al que me hirió. Mira esas palabras, Señor, que me llegaron hasta los tuétanos, porque la palabra de Dios no le llega al tuétano, pero esa palabra que le hiere le llega hasta el tuétano, y Señor, me duele. Amén. Si usted tiene algo contra alguno, dice: cuando usted ore, perdone: Señor, perdono esa ofensa, para que el Señor también, ¿qué? Me perdone. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, el perdón según el modelo de Cristo. Efesios 4:32 dice de la siguiente manera: perdonándoos unos a otros. Y aquí está el modelo de Cristo:
como Dios también os perdonó en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo. Alabado a Dios. Y como Cristo nos perdonó, hermano, el Señor no viene cada día a tirarle tu pecado en tu cara. Dice, no te puedo perdonar porque te perdoné hace 2 años atrás, no te perdono. No, cada vez que usted se arrodilla le dice, Señor, perdóname. ¿Siente el perdón de Dios? Yo lo siento también. Señor, entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a otro? Amén. El modelo dice, perdonaos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. ¿A través de qué? De la muerte de Cristo. Cristo te perdonó en la cruz del Calvario. Él no contó las veces que tú le habías fallado ni que yo le había fallado. Él simplemente nos perdonó. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, aleluya. ¿Cuántas veces perdonar? Mateo capítulo 18, versículo 21 y versículo 22, aleluya. Es un versículo que nos habla, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Para entender completamente lo que Jesús quiso decir, Pedro estaba buscando ser generoso y compasivo, porque los rabinos judíos en la época de Jesús enseñaban que no era necesario perdonar a alguien más de 3 veces. Eso lo enseñaban los rabinos. Y entonces ellos se basaban en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 3 al 13, donde Dios perdona 3 veces a los enemigos de Israel antes de castigarlo. Entonces los rabinos decían, hay que perdonar hasta 3 veces. Y entonces cuando Pedro fue y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Agrandado, ¿no? Hasta 7. Y parecía que el Señor, él dijo, ahora el Señor me va a felicitar a mí, va a decir, Pedro, tremendo varón, qué generoso tú has sido. Alabado sea el Señor, aleluya. Donde, alabado Dios, él esperaba esa felicitación especial de parte del Señor, pero Jesús le respondió que debía perdonar hasta 490 veces. Una cifra muy encima de lo que Pedro proponía. Unos dicen que 490 y otros dicen que 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Bueno, el Señor puso, tal vez usted y yo podemos poner, ya le perdoné 3, lo que los rabinos, ya le perdoné 5, aquí tengo anotada. ¿Tiene en la libreta anotado cuánto ha perdonado? Estamos como Pedro, Señor, ya van 7, ya se pasó. Y el Señor le dijo, mucho más. Jesús le respondió que debía perdonar mucho más. Alabado Dios. Él mucho más. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener un corazón perdonador. Porque el corazón perdonador no pone límites a la cantidad de veces, sino que el corazón perdonador perdona. Yo no pongo límites para mi perdón. Simplemente el corazón perdonador perdona. Es como una mamá. Los hijos cada rato le piden perdón. Usted le ha dicho a su hijito, ya me cansé de perdonarte, ya nunca más te perdono. ¿Cuántas veces, hermano? Uno le dice, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque usted ama a su bebé, alabado sea el Señor. Y Dios nos va a dar la capacidad. Dios aquí cambió el sistema en la mente de Pedro, alabado sea el Señor. Porque el Señor le dice, no es 70 veces 7. Significa cada vez que recuerdas debes perdonar. Cada vez que te duele debes soltar otra vez. Cada vez que el enemigo trae el recuerdo, reafirma el perdón. Porque el perdón es una decisión.
transición, es un proceso continuo, no un evento único. El perdón es un proceso continuo, no un evento único. El perdonar no es debilidad, es madurez espiritual. El mundo nos dice, si te fallan, aléjate y no perdones. Jesús nos está diciendo 70 veces 7. Perdonar siempre, porque el perdón refleja el carácter de Dios. El perdón, aleluya, demuestra madurez espiritual, y el perdón protege tu corazón. No es contar cuántas veces perdonamos, sino decidir que nunca dejaremos de hacerlo. Recuerde, el perdón es una decisión. No es contar cuántas veces, es decidir que perdonar. Alabado sea el Señor, aleluya. Mira, el Salmo 147, verso 3 está el versículo que les hablé. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque hay heridas que el tiempo no sana. Dice, el tiempo sanará. No es el tiempo, es el perdón. Se lo repito, no es el tiempo, es el perdón. Porque hay gente que se ha muerto herida, pensando de lo que le hicieron hace 50 años. Mujeres que tienen la lista de las veces que el esposo le ha fallado y que nunca lo perdonaron, aunque murieron al lado de él, pero nunca lo perdonaron. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay esas heridas profundas, ese dolor que sigue ahí. Alabado sea el Señor. Es el Señor que puede ayudarte a perdonar. Cuando yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mí, entonces el perdón, como Él me perdona, yo digo, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano que peca contra mí? Oh, pero pastora, es que usted no sabe lo que me hicieron. Sí, pero yo sé lo que Cristo hizo por mí, que Él se entregó por mí, aleluya, y me perdonó y me limpió, y cada día sigue limpiando mi corazón, aleluya. Y Él no se cansa de perdonar, aleluya. Hermano, tenga en cuenta que las heridas no sanadas se convierten en amargura. En Hebreos 12:15 nos habla de que cuidemos que no brote esa raíz de amargura, para que por ella muchos sean contaminadas. ¿Cuál es el proceso? La herida, el dolor, el resentimiento, la amargura. Y la amargura endurece el corazón. Pero qué lindo saber que el Señor es el que sana, aleluya, el que sana las heridas del alma, aleluya. Jesús no solo perdona pecados, Él también sana esas heridas. Él entiende el rechazo, Él entiende la traición, Él entiende tu dolor y tiene poder para restaurarte. Alabado sea el Señor. Sanar implica soltar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tu corazón está cargado de dolor, ven al Señor. No puedes sanar sosteniendo lo que debes soltar. Debemos soltar la ofensa. Debemos soltar el pasado para recibir sanidad. Hay que rendir nuestro dolor, alabado sea el Señor. Cuando tú te hieres en tu cuerpo, si esa herida infectada no se limpia, esa herida se agrava. Si no se trata, se extiende. El perdón es el tratamiento que, aunque duele, pero sana. No tienes que vivir herido, mi hermano. No tienes que cargar ese dolor. Hay sanidad disponible. Y esa sanidad de tu alma pasa por el perdón. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué es lo que está ahí apresando tu corazón y tu alma? Esta es la hora de que le digas: Señor, necesito perdonar para ser verdaderamente libre.
Ese dolor que llevas por año ahí abrazándolo, que ya se te ha convertido en una amargura profunda, que ya se te ha convertido en algo, aleluya, que no te deja ni dormir. Este es el día que sueltes tu dolor y dígale: Señor, decido perdonar. Ponte en pie. Ponte en pie en esta hora. Y si tienes que pasar a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a soltar mi dolor. Hay heridas que tienen que ser sanadas a través del perdón. José lloró. José lloró. Pero ese llorar, ese dolor le mostró lo que un día Dios le había hablado, lo que un día Dios le mostró. El ver a aquellos que le hirieron, el Señor le dijo: yo te mostré que un día te levantaría, pero hoy ves la realidad, aquí están. Tal vez aquellos que te hieren, tú los estás viendo, que el Señor te los está trayendo a tu lado. No los rechaces. Perdona. Perdona, perdona en el nombre de Jesús. Perdona en el nombre de Jesús. Perdona, suelta, bendícelo a través de la oración. En este momento ora por aquel que te ha ofendido. Ora por aquel que te dañó. Dile: Señor, lo perdono, lo perdono. Rinde, rinde. Rinde esa herida al Señor. Rinde esa herida en el Calvario. Dile: todavía me duele, pero aquí estoy. Todavía me acuerdo y lloro, Señor, de lo que me hicieron. Perdona como Cristo. Perdona, perdona, perdona. Hay heridas que tienen que ser sanadas por el Señor. Ya que tú estás aquí, perdona. No te olvides de mí. Perdona, perdona. Y dame mi bendición. No puedo olvidar ese adulterio. No puedo olvidar esa traición. Lléname, Señor. Dile al Señor que te limpie, que te lave, que te santifique, que te purifique. Este dolor no me puede llevar a la muerte. Dile: Señor, sáname. Permite que el perdón de Dios toque tu corazón ahora. Permite que el perdón de Dios te sane. Dile: Señor, sana mi corazón. Ayúdame a perdonar. Ayúdame. Aleluya.